La Asamblea Nacional, según me informa el doctor Gustavo Porras, estará a solicitud del comandante Daniel, de nosotros en la presidencia, declarando el 1 de julio, los 1 de julio, Día del Combatiente en reconocimiento del orgullo militante, luchador, heroico y victorioso del pueblo nicaragüense. El gobierno central, los órganos del Estado, las instituciones públicas, las fuerzas de seguridad soberana y ciudadana, militares y policiales, los centros de educación públicos y privados en todos los niveles, los medios de comunicación, las alcaldías, los gobiernos regionales, realizaremos actividades en unidad con las familias nicaragüenses, las comunidades y la juventud organizada para celebrar, honrando en todo nuestro territorio, no solo la memoria, sino la vida y la vida activa de los y las combatientes.